En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo habíamos presentado, con nosotros ya se encuentra el doctor en Historia, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Eduardo Escudero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, acá estamos. Bueno, para hablar de varios temas, porque Eduardo es docente, es investigador y bueno, un apasionado por la historia, lógicamente. Así es, y cada día más, ¿no? Y particularmente de la historia de Río Cuarto. Que eso es interesante porque, digamos, de la historia nacional, de la historia americana, historia mundial, podemos encontrar mucha bibliografía, datos en cualquier lado, pero a veces cuando necesitamos saber, conocer un poco más sobre la historia local, nos cuesta. Pero no quiere decir que no hay material. Hay, y ustedes trabajan justamente en eso. Exactamente. Bueno, historiadores en Río Cuarto ha habido desde principios del siglo XX, aquellos historiadores amateur, aquellos historiadores no profesionales, cronistas, pero claramente la llegada de la carrera de historia, la apertura de la carrera de historia de nuestra universidad, bueno, significó en los últimos 40 años, 30 años, bueno, un despegue porque, bueno, en la ciudad ya nos encontramos generaciones de historiadoras e historiadores formados y muchos de nosotros con, bueno, este objetivo de hacer una historia local bien problemática, bien compleja, bueno, que esté a la altura de una historia como la academia nos invita a hacer, ¿no? Por ahí lo que vos decías, tal vez esas indagaciones académicas no son divulgadas o no llegan a un público más amplio, y eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos. De alguna manera, traducir ese conocimiento histórico, que producimos desde la universidad o algunos colegas que también pertenecen al CONICET, para que pueda circular en espacios sociales más amplios, ¿no? ¿Y es más difícil desde el interior investigar desde Río Cuarto a lo mejor? En una época pensábamos que sí. Y yo te digo que no. Yo creo que si contás con las herramientas de la profesión, las herramientas de la formación, y además te preocupás por vincularte con otros historiadores de otros espacios, ya sea del interior o de Buenos Aires o de otras provincias, y sabes hacerte de un archivo, que por suerte en Río Cuarto contamos con archivos muy interesantes. Bueno, se puede. A veces hay algunas dificultades en cuanto a los recursos económicos, la disponibilidad de tiempo, porque nosotros la mayoría somos docentes que además hacemos investigación. Claro. Pero creo que el compromiso con el conocimiento, el compromiso con la universidad y con la formación de nuestros estudiantes hace de que bueno, podamos sortear dificultades y tenemos trabajos interesantes que vamos haciendo. Recién hablabas de esto de la cuestión de poder masificar de alguna manera el alcance de lo que ustedes producen. ¿Cuál es el principal impedimento? Es que no está incluida la historia local en la currícula acabadamente. Tendría que empezar por ahí, digamos, que los colegios se pudiera obligatoriamente, por decirlo de alguna manera, estudiar lo que tiene que ver con Río Cuarto, con su gente. Voy a ir por otro lado, voy a ir tal vez porque, bueno, el tipo de registro que nosotros hacemos con la escritura es un registro que responde mucho al canon académico, con todas las notas al pie, la bibliografía, los conceptos, el aparato erudito que se llama. Y eso por ahí aleja o espanta a cualquier lector, ¿no? Si vos encontrás un libro que ya de entrada te complejiza la mirada de lo que querés leer, eso hace que, bueno, ya haya una tensión entre un discurso más bien historiográfico o académico y el discurso escolar o el discurso social. Pero de todas maneras, hay colegas que están trabajando mucho en lo que es historia pública, lo que se llama historia pública o divulgación de la historia, y también en la posibilidad de incorporar esta historia local, como decís vos, en las aulas de todos los niveles del sistema educativo.
tiene que ver, bueno, como te decía, una atención en cuanto al formato y también con la decisión académica y didáctica de que estos nuevos abordajes y estos nuevos conocimientos lleguen al sistema educativo, a las aulas de las escuelas, pero también más allá de las escuelas, a los espacios de debate de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los gremios, en los espacios de esparcimiento de niños, de adultos mayores, en talleres culturales, digamos, es un desafío que de alguna manera es persistente, pero bueno, hay que poder afrontarlo. Es como bajar la historia al común denominador, al ciudadano, al vecino. Es que en definitiva sería el destinatario, porque la historia la construimos entre todos. O sea, es un conocimiento, pero es un conocimiento que se anuda a partir de la acción social de toda la sociedad. La memoria es la madre de la historia. Eduardo, bueno, este año has trabajado con un libro que has presentado y que, bueno, estás de alguna manera también difundiendo, porque la idea es justamente que más gente pueda conocerlo, sobre todo porque también habla de nosotros, ¿no? Y de una parte importante de nosotros. Contanos de qué se trata y, bueno, de alguna manera cómo se puede conseguir, porque, bueno, ahí alguien que te está escuchando quiere saber un poco más y no sabe dónde se encuentra el material que se produce en la UNI. Bueno, sí, este año ha sido un año muy especial porque publiqué un trabajo que intentó un poco esto. Escribir un libro que sin perder rigurosidad ni un acercamiento digamos, muy cercano a los datos y a las fuentes documentales, pudiera también ser un libro que disparara imaginación, sentidos, emociones, precisamente tratando de pensar una época de la ciudad a partir de un personaje que a mi modo de ver había quedado muy olvidado de la ciudad, que fue Alberto Pinto. El libro se llama Soñar Castillo de Justicias, Alberto Pinto 1937-1979, y se consigue en las librerías de la ciudad, así que cualquiera puede llegarse. Y bueno, precisamente creo que este encuentro, mi encuentro con la figura de Alberto, un represaliado durante la última dictadura cívico-militar en Río Cuarto, y que había sido objeto de memoria, de algunos recuerdos en la historia de la ciudad, pero a mí me parecía que necesitaba una pequeña biografía. Bueno, y me puse a trabajar en eso, ¿no? Y en esa necesidad tal vez de encontrar la carne de Alberto, bueno, me llevó a una aventura que terminó muy bien y continúa muy bien, porque ha sido muy bien receptado por quienes lo conocieron a Alberto y también me ayudaron mucho para trabajar en esta construcción de esta biografía, y también en quienes no lo conocieron y se están enterando un poco acerca de esa vida, pero también esa vida es una manera de conectar con la ciudad de Río Cuarto, no solo de los años 70, sino también de los años 60, porque Alberto, antes de ser represaliado y asesinado en la cárcel de la UP9 de La Plata en 1979, fue alguien que transitó esta ciudad, claro, caminó estas calles y fue un hacedor cultural que de golpe no conocíamos del todo. Y bueno, esto es un acercamiento. ¿Y el recuerdo únicamente en la ciudad está en la universidad, digamos, en el rectorado, en esa sala Alberto Pinto, o hay en otros lugares que ha habido algún reconocimiento o se lo ha tratado de describir, digamos? Bueno, la sala del rectorado es por un rector, es Pereira Pinto, no es por Alberto Pinto, pero sí tenemos de hace bastantes años una sala cultural Alberto Pinto en el Andino. Ahí tenemos un lugar de memoria. Después, el nombre de Alberto aparece en los memoriales, por ejemplo, en el Monumento de los Desaparecidos, ahí en la esquina del Consejo Deliberante, en la Casa de la Memoria. Bueno, en general, quienes estamos en el tema lo teníamos a Alberto, pero creo que en este trabajo que vamos haciendo de redescubrir la historia, lo vamos haciendo crecer en la memoria colectiva. La memoria colectiva es un trabajo de todos los días. Y de golpe, quienes se habían olvidado un poquito de él, ahora vuelven a destrabar, a despertar, a activar esas memorias. Y además, inclusive, hemos podido, después
de publicar el libro Dar con Familiares de Alberto, que es como una cuestión muy emocionante, que también tiene que ver con esto que te decía recién a vos, de que la historia invariablemente interpela. Y pensábamos, habíamos hecho, yo hice algunos contactos para ver si encontraba algunos de esos familiares, infructuosamente, y casi al momento de presentar el libro aparecieron 4 sobrinos de Buenos Aires, sobrinos directos de Alberto, y una cuñada. Es decir que, bueno, evidentemente hay como un movimiento que provoca, provoca sentidos, como decía. Estamos hablando de la historia de uno de los riocuartenses desaparecidos durante la última dictadura. ¿Es Río Cuarto una ciudad que por ahí tiene medio marginada esa parte de la historia, o que no se lleva tan bien con ese pasado? ¿Cómo lo ves vos como profesional de la historia, docente, investigador? Yo creo que puede haber diferentes visiones al respecto, pero elijo mirar, uno puede elegir lo que no hay, pero también uno puede pensar en el conjunto de actores sociales e instituciones que desde bien inmediata la postdictadura comenzaron a trabajar por la memoria en la ciudad, ¿sí? Y ahí pensemos a los distintos trabajos de la memoria, o por ejemplo, nombrar una figura como Susana Dillon, tan importante, madre de Plaza de Mayo, en su momento la agrupación Hijos, la Comisión Municipal de la Memoria, la Casa por la Memoria. Es decir que en ese sentido ha habido un trabajo permanente de recordación y de resguardo documental que es muy importante. Lo que sí tal vez falta un poco es de trabajo intelectual sobre todo esto, que lo vamos haciendo de a poco, y de divulgación, de modo tal que, bueno, se conozca un poco más. Pero yo creo que ha habido un trabajo y que seguramente, bueno, puede mejorarse. Y en cuanto a la sociedad, me parece que muchas veces cierta resistencia o cierta oposición tiene que ver precisamente con el hecho de no conocer, porque muchas de las cuestiones que nosotros narramos desde la historia y enseñamos están documentadas. Sino cualquier ciudadano de Río Cuarto o ciudadana va al archivo y abre un diario de 1977 y puede leer en directo cuestiones ligadas a la represión, a la censura, a las formas en que se expresó en esta ciudad, tanto como en otros espacios, un plan determinado para imponer un orden social que en definitiva es el orden que todavía estamos soportando como sociedad, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa, pero te dejo una pregunta que tiene que ver un poco con esto que estamos charlando respecto a cómo se vivió la dictadura en Río Cuarto, y qué es lo que se conoce de aquella época y que ustedes tienen, digamos, que han podido reunir y colectar en distintos trabajos que han hecho. En un ratito después de la pausa. Regresamos de la pausa. Había quedado pendiente una consulta. ¿Cómo se vivió? ¿Qué documentación hay de el proceso militar en la ciudad de Río Cuarto? Bueno, es una pregunta bien amplia. En cuanto a la documentación, nosotros aquí en Río Cuarto tenemos instituciones que han guardado colecciones de diarios, colecciones de revistas. Eso es fundamental, ¿no? Para la aproximación a algunos hechos puntuales, a algunos acontecimientos de esa época. Y después, yo creo que hay como dos fondos documentales que son centrales para la aproximación a esa época, que me parece que son los testimonios, ¿sí?, de todas aquellas y todos aquellos represaliados. Me parece que eso es clave. Y después toda la documentación resultante de los juicios por la verdad, y de las causas que últimamente se vienen llevando a cabo, a lo cual podríamos sumar también todos los archivos orales que se han ido formando en distintas instituciones. Concretamente, por ejemplo, hace poco entre la Universidad Nacional y la Casa de la Memoria se tomaron algunos testimonios de la figura del testigo en estos procesos
cobra un valor central. Pero bueno, como te decía, la documentación está, lo que por ahí hace falta es poner manos a la obra para hacer nuevas preguntas sobre ese pasado, para enfocarlo de diferentes maneras, porque la escritura de la historia es eso, un ejercicio crítico permanente, y cuando uno piensa que no hay nada, en realidad hay mucho. Toda memoria está cargada de olvido, todo olvido está cargado de memoria, al revés lo dije. Todo olvido está cargado de memoria. Y me pasó un poco a mí cuando empecé a trabajar en este libro, ¿no? De tener muy poquito, por ejemplo, el legajo de estudiante y el legajo de trabajador de Alberto Pinto en la universidad, a comenzar a desentrañar una trama en la que aparecieron quienes lo conocieron y se dispusieron a hablar. Apareció una persona a quien le debo muchísimo, David Andenmatten, quien me proporcionó un conjunto de materiales importantísimos acerca de las cartas que enviaba a su hermano, el hermano de Alberto, a distintas autoridades durante la época de la dictadura. Después, bueno, aparecieron algunas pocas fotografías, es decir, en ese trabajo de indagación van apareciendo esos soportes materiales que nos permiten como apuntalar el relato que vamos haciendo. Hay algo muy importante, felizmente se encuentran bien guardados y bien digitalizados los prontuarios de los presos políticos. Por ejemplo, en el caso de lo que era la documentación sobre Alberto, está en el archivo provincial de la memoria que pude consultar. Bueno, digamos que también el Estado en los últimos años se ha dispuesto a llevar ante una política de resguardo de la documentación, sin la cual, bueno, no se podría trabajar. ¿Y qué más te sorprendió cuando hiciste todo ese raconto, esa línea de tiempo de Alberto Pinto? ¿Qué me sorprendió? Me parece que a veces cuando tratamos con la memoria de las víctimas, se pone mucho el acento en el final trágico de la víctima, en la muerte, ¿no? Como un relato o una mirada muy acentuada en la tragedia, que por supuesto, como toda tragedia colectiva, a su vez, que nos atraviesa, nos invita un poco a eso. Pero creo que cuando tratamos de estudiar la historia, tenemos que apostar a la vida. Y una de las cuestiones más lindas es poder haber escrito varias páginas sobre el Alberto vivo. Sobre el Alberto vivo, Alberto Pinto en libertad, Alberto Pinto que cargaba una humanidad como la de todos nosotros, con días mejores y días peores, con anhelos, con inquietudes, con tristezas, con proyectos colectivos que eran muy caros a esa época, los proyectos colectivos. Digamos que la sorpresa como historiador es también la grata posibilidad de mediar entre el presente y el pasado para tratar de escribir a una persona que escribía sobre una persona que escribía poesía, que estudió filosofía primero y que estaba estudiando ciencias de la educación en la universidad, que trabajaba vendiendo libros como vendedor ambulante, que era enfermo, era epiléptico, y esa enfermedad crónica condicionaba mucho todo lo que él podía hacer, ¿sí? Una enfermedad que lo condicionaba, también condicionaba mucho la forma en que los otros lo miraban, las otras y los otros. Entonces también pensar un poco el estigma del ser enfermo en esta ciudad. En ese relato también aparece el estigma de ser un militante de izquierda en esta ciudad. Cómo era mirado, cómo era discriminado, pero también cómo era valorado por aquellos pocos amigos o aquel grupo de amigos que lo seguía como un faro también, como alguien que tenía una palabra justa para entender en los proyectos de la militancia, era militante del peronismo de base, como alguien que dio clases ad honorem en el bachillerato de adultos de la universidad, es decir, componer un poco el cuadro de la vida como cualquier vida nuestra, ¿no? Ninguno de nosotros es solo una cosa, sino que vamos como transformando el mundo que habitamos. Y Alberto tenía que ver con eso. La vida de Alberto era eso,
tal vez muy condicionada, como dije, por esta enfermedad que si ustedes van a leer el libro hay testimonios de sus compañeros que lo veían caminar muy destartalado por la calle y siempre con un libro debajo del brazo, ¿no? Una persona muy ilustrada, sumamente culta, estudiosa, y al mismo tiempo con una posición frente al mundo que, bueno, contrastaba tal vez con el sentido común de esa ciudad pequeño burguesa que estaba como tensionada o de alguna manera estaba tramitando muy dificultosamente esa época de la universidad, porque vamos a decirlo, bueno, de alguna manera el proceso de la dictadura fue especialmente fuerte en Río Cuarto porque ahí estaba la universidad, ¿sí? En Río Cuarto no había fábricas, no había un movimiento obrero potente ni organizado, de tal manera que las principales víctimas de la represión fueron hombres y mujeres y hombres que transitaban la universidad, o como docentes, o como estudiantes, estudiantes militantes, en ese proceso tan particular que fue para la Universidad de Río Cuarto del 73, 74, 75, ¿no? Durante el rectorado de Kloppenbach. Y bueno, y Alberto andaba metido en todo eso, ¿no? Andaba metido, en el mejor de los sentidos, lo digo metido, ¿no? En el sentido de, bueno, de alfabetizar, de estar en las asambleas, de participar en actividades culturales, porque además era un hombre de la cultura, inclusive uno podría definirlo como un hombre de la cultura, del Cine Club, de la Mariano Moreno, de la Biblioteca Segat, y bueno, así lo recuerdan sus compañeros. Bien, Eduardo, te queremos consultar algunas cuestiones que tienen que ver con tu cuestión personal, digamos, ¿cómo te acercaste vos a la historia? ¿Cuándo te picó el bichito por esta profesión que desarrollás desde hace tiempo? ¿Cuándo nació esa vocación? Bueno, qué difícil la pregunta. Qué difícil. Bueno, no sé si lo que voy a decir va a quedar bien o no, va a sonar bien o no. En realidad, creo que ingresé al profesorado de historia en su momento porque era la materia que más me gustaba en la educación secundaria, la que menos me costaba, la que más me gustaba y la que no tenía matemáticas. Porque si hubiera tenido matemáticas tal vez no me hubiera recibido. Y bueno, yo no sé si disfruté tanto el profesorado, viste que es una época en que uno va y viene con muchas cosas, pero sí fui como, yo creo que me fui armando como historiador, ¿no? Hice el profesorado, la licenciatura y tuve la posibilidad de ingresar a trabajar como docente en la universidad hace 20 años. Y ahí es donde fui como transformándome y también pudiendo valorar cada vez más el sentido y la relevancia que tienen las ciencias sociales en general y la historia en particular. De tal manera que no es una cuestión que uno lo tiene a priori, sino que es un crecimiento en el marco del trabajo permanente, de mucho estudio, por supuesto, de mucha dedicación, de escuchar a los profesores, a los colegas, a los compañeros, y tratar de hacerse esa pregunta, que creo que es una pregunta válida para cualquier profesión. ¿Cuál es la importancia, cuál es la relevancia que tiene lo que yo hago, no solo para mí, sino también para los destinatarios y también para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y bueno, a partir de eso fui logrando crecer como profesional de la historia y bueno, y apostar a la formación de otras y otros, que es otra tarea tan importante, ¿no? Y con respecto un poco al futuro, te pregunto, ¿tenés algún tema, algún personaje, algo sobre, digamos, lo que te vas a poner a trabajar próximamente después de haber terminado este trabajo? Bueno, siempre temas hay 100 en la cabeza. Siempre hay muchas cosas dando vueltas, pero me parece que voy a seguir trabajando sobre el tema de la historia reciente en Río Cuarto porque constaté, mejor dicho, que es muy bienvenido, que es leído, además de que personalmente lo disfruto, que
Creo que hay mucho por hacer. También la historia de nuestra universidad es una historia que necesita de que la indaguemos mucho más. Es una universidad que tiene 50 años, ya más de 50 años, y que ha transitado muy diferentes coyunturas históricas, ¿no? Entonces, cada uno de esos momentos, los orígenes, esa época de la dictadura, la recuperación de la democracia, muy interesante, los años 90. Bueno, por ahí me voy a mover, pero por más que vaya a otros temas y que por ahí me pueda salir, voy a seguir haciendo historia de Río Cuarto, porque creo que es lo que me conecta con lo cercano. Bien, la última pregunta es común a todos los entrevistados, un poquito creo que la respondió hace un ratito, pero se la vamos a formular, y es: ¿a qué te hubieses dedicado si no te dedicaras a lo que te dedicas? Uy. Bueno, cosas que vinieron después. Yo en una época me dedicaba mucho al folclore, algo que me sigue gustando, pero que dejé también para dedicarme a las ciencias sociales, a la historia. Bueno, si no hubiera sido historiador, capaz que me hubiera gustado también o ser psicólogo. Creo que es algo que Tampoco está tiene ahí. matemáticas. Tiene que ver, tampoco tiene matemática, o dentro del campo de las ciencias sociales la antropología, ¿por qué no? Cosas que uno fue descubriendo después, con lecturas, la teoría antropológica, la teoría social. Bueno, no sé si te respondí, Sí, pero siempre, como verás, en el marco de ese intento de conocer a la sociedad y alejado de los nombres. Alejado de lo numérico, lo exacto. Gracias, Eduardo, muy amable. No, gracias a ustedes.